Hola, ¿qué tal mis amigos del Tiempo en el Caribe? Con ustedes comienza el primer programa de una nueva semana. Cosas interesantes, como siempre vamos a tener. Y en el programa de hoy voy a hablar de dos temas. Uno, la tormenta subtropical que tenemos en el Atlántico, en la parte del suroeste del Atlántico, y además acerca del eclipse total de luna que vamos a tener esta próxima madrugada visible en nuestro mar Caribe. En un instante vuelvo con ustedes. Mis amigos, comienzo por Nicole. Nicole, tormenta subtropical que se encuentra aquí en el Atlántico. Fíjense que tiene una estructura muy diferente a lo que es un ciclón tropical. Para los que estén interesados un poco más y no lo hayan visto, pueden ir hacia el programa del pasado viernes, donde hablamos de las diferencias entre las tormentas subtropicales y los ciclones netamente tropicales. Pero bueno, puede ir hacia dos caminos. Puede llevar un camino hacia la extratropicalización total, quiere decir convertirse en un ciclón invernal con un frente frío, un frente cálido, pero también puede ir en otro camino, en otra dirección, en la dirección tropical. Puede convertirse en un ciclón tropical. En este caso, Nicole tiene ciertas vistas de querer convertirse en un ciclón tropical. ¿Por qué razón? Porque hay agua cálida en esa zona y hay humedad que va a sustituir las áreas que tiene, que hay poca humedad en este momento. Por lo tanto, podríamos tener un ciclón tropical en los próximos días, un ciclón tropical que iría con vientos, con marejadas, con lluvias en el noroeste de las Bahamas para el miércoles y para el jueves en la costa oriental de la península de la Florida. Algunos pronósticos van incluso que con fuerza de los vientos de huracán. Claro, todavía falta un tiempo para eso, pero lo seguiremos mirando. Pero de hecho, ya en las Bahamas, con esta situación para el miércoles, ya tendrán que irse preparando en el noroeste de las Bahamas, con lluvias fuertes, con vientos fuertes y con marejadas bastante fuertes. Recuerden que el campo de vientos de un ciclón subtropical, como lo es ahora, es un campo de vientos muy diferente al ciclón tropical. Los vientos más fuertes están en la periferia, en la parte de afuera. Pero como se va a ir convirtiendo en un ciclón tropical, los vientos entonces tienen que irse generando más fuertes hacia el centro. Y eso es lo que estamos previendo, esa transformación del sistema, cosa que es bastante común en un mes ya de noviembre, en que es casi la frontera entre el invierno que comienza y el verano que va terminando. Bueno, miren ustedes entonces el pronóstico del satélite simulado para este martes. Observen cómo aquí al norte de las Bahamas se concentra un poco más la nubosidad. También es interesante que la banda de nublado sobre el Caribe oriental va disminuyendo. Quiero decirle que esa banda de nublado dio lluvias fuertes, intensas, con inundaciones en varias islas de las Antillas Menores, en Puerto Rico y también en la República Dominicana en los días pasados. Bueno, vemos entonces el Caribe con un poco más de acercamiento. Fíjense que efectivamente todavía hay algunos chubascos, algunas lluvias, tormentas eléctricas en la zona nordeste del Caribe, en la parte norte de las Antillas Menores y las Vírgenes, y que esa banda también ha estado dando lluvia y sigue dando un poco de lluvia para Costa Rica, Panamá, Colombia, la costa colombiana, las Antillas holandesas, Aruba, Curazao, Bonaire y parte de la costa norte de Venezuela. Para el resto del área del Caribe, para este martes 8 de noviembre, chubascos, lluvias aisladas. Por ejemplo, aquí en Cuba ha habido lluvias a intervalos, precisamente por algunas bandas pequeñas de nubes que pasan y dejan caer ese chubasco a intervalos, pero en el resto del tiempo el cielo está
con poca nubosidad o con algunas nubes, como normalmente ocurre en estas épocas del año. Bueno, terminamos con esta parte y los invito a ver la segunda parte de este programa. Efectivamente, mis amigos, vamos a hablar acerca del eclipse total de luna que tendremos para esta próxima madrugada. Claro que será visible solamente donde haya poca nubosidad, que no haya muchas nubes para poder ver el cielo. Por lo tanto, en la parte norte de las Antillas Menores, Puerto Rico, va a ser un poco más difícil, también en Panamá o en Costa Rica o en la costa norte de Colombia, costa norte de Venezuela, un poco más difícil de ver porque habrá nubosidad. En otros lugares no habrá tanta nubosidad y se podrá ver perfectamente bien. Lo interesante que tiene este eclipse total de luna es que será el último que veremos hasta marzo del 2024. Habrá eclipses parciales, habrá eclipses anuales, pero no eclipse total de luna. Y esto es lo interesante que tiene. Voy a mostrarles ahora cómo será el proceso. Voy a ver para La Habana, pero también es un proceso similar para otras partes del Caribe. Por ejemplo, miren, llega la penumbra de la Tierra, empieza a oscurecerse algo la luna y entonces comienza la sombra de la Tierra a cubrir la luna para el eclipse total, hasta que este eclipse total finaliza. La luna toma un color rojizo simplemente por la luz que pasa a través de la atmósfera terrestre, y unos minutos después de acabar el eclipse total, ahí la luna se pone en La Habana y por lo tanto ya no vemos más la luna porque se esconde detrás del horizonte. Bueno, en esta tabla que les muestro lo que va a ocurrir Managua, Nicaragua, como representativa de la parte centroamericana, La Habana, Cuba, un poco más hacia el este, y en San Juan, Puerto Rico, ya la parte del Caribe oriental. Fíjense que la duración del eclipse es de 3 horas 42 minutos, 3 horas 45 para La Habana, pero en San Juan, Puerto Rico y en la parte oriental del Mar Caribe, 2 horas 27 minutos. ¿Por qué? Porque se pone la luna antes de que termine el eclipse total. El eclipse total se llega a ver, pero no la conclusión, el término o la terminación del eclipse total. La luna, fíjense que se pone a las 6:29 de la mañana en Puerto Rico, y el máximo del eclipse ni siquiera se puede observar, porque el máximo del eclipse ocurre a las 6:59, después que la luna se puso en Puerto Rico. Sin embargo, al principio del eclipse sí se podrá ver el principio del eclipse total. Y bueno, ahí ven las horas, el comienzo de la fase parcial, el comienzo de la fase total, que es la más interesante, el máximo del eclipse y el final de la fase total del eclipse, que tampoco en Puerto Rico se puede observar. Pero fíjense que en Managua, Nicaragua, a las 04:16 de la madrugada será que empieza, hasta 04:59. En La Habana, Cuba, a las 5:16 minutos de la mañana y a las 5:59 el máximo, y termina 6:41 minutos. Mientras que un poco después, tan solo 2 minutos después, se pone la luna a las 6:43 por el horizonte y ya deja de verse, pero bueno, se habrá visto totalmente el eclipse en toda su fase. Y bueno, en San Juan, Puerto Rico, sería a las 5:09 minutos, comienzo de la fase total 6:16, y que ya el máximo no se observa y tampoco la fase final, porque la luna se pone a las 6:29 minutos de la mañana. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado estas explicaciones, como siempre tratando de buscar cosas interesantes para todo el área del Caribe. Hasta mañana y pasen ustedes un día muy feliz.